Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar el tema del día de hoy. Después de haber alabado a nuestro Dios, después de haber exaltado su nombre y realmente pues entender lo que cantamos, ¿verdad? Es de suma importancia también. Este último canto decía: la hermosa sangre de mi Señor me ha limpiado de mis pecados. ¿Sí? ¿Quién puede decir eso de corazón? Creerlo, ¿sí? Y vivir el momento día a día con Jesús, recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Y tú, querido amigo, que no le has conocido, que no puedes cantar libremente este canto hoy es día de salvación, hoy Cristo te invita a conocerle, te invita a rendir tu vida a Él, para que puedas ser limpio de tus pecados también, puedas conocer realmente quién es Jesús. Y con ese entendimiento y con ese sentir, pues el tema del día de hoy tiene que ver precisamente con eso, con el conocer a Jesús. Sí, el tema se titula El poder de un encuentro con Jesús. Y no solamente me refiero a las personas que no le conocen, sino también a los que en determinado momento han creído en Jesús, pero en el caminar del día a día, en los meses que pasan, en los años que pasan, podemos llegar tal vez a un enfriamiento, a una rutina. Quizá la oración, quizá la lectura de la palabra se ha hecho algo mecánico, quizá el venir a la reunión se ha hecho algo rutinario, quizá a lo mejor tu trabajo también, el cansancio, la fatiga de todos los días se ha vuelto algo monótono. Pero cuando tú dispones tu corazón en buscar a Jesús, tú debes de experimentar en tu corazón que no eres la misma persona. Cada persona que tiene un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal con Cristo, escúchame lo que te digo, nunca jamás vuelve a ser la misma. El entorno cambia, tu corazón cambia, tu vida cambia, tu conducta cambia, todo cambia cuando tienes un encuentro personal con el Maestro. Y el día de hoy hay la oportunidad de poder encontrarte con Cristo, de que Él salga al encuentro. Él está aquí también. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios que nos hable, que sea Él el que ministre nuestras vidas, que nos hable el corazón. Pídele a Dios que te hable. Bendito Dios, primeramente muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por la libertad de alabarte, de bendecirte, Señor, sabiendo que tú eres Dios y eres digno de la alabanza y la adoración. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos hable, Señor, a través de tu palabra. Señor, yo soy hombre limitado, Señor, que mis palabras caen al piso, Señor, pero tu palabra el día de hoy caiga en buena tierra, Señor. Que sea de edificación para nuestras vidas, y al tener un encuentro contigo, Señor, no volvamos a ser los mismos. Hoy te lo pedimos, Padre, hoy háblanos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La definición de encuentro lo podemos entender como el acto de encontrarse y dar con alguien, ¿sí? Se puede entender también una entrevista entre dos o más personas con el fin de resolver o preparar algún asunto, ¿sí? Una palabra que se asemeja o que en determinado momento es paralela a la definición de encuentro
se llama salir al encuentro. Y según el diccionario, salir al encuentro de alguien significa ir en busca, ¿sí?, para concurrir en el mismo lugar o en el mismo sitio. Salir en busca de alguien o de algo, ¿sí? Eso significa encuentro, pero salir al encuentro significa salir a recibir, ¿sí? Entonces, nosotros cuando disponemos nuestro corazón de ir al encuentro con Jesús, es porque buscamos a Él personalmente. La gente del día de hoy busca a Jesús o busca a Dios, muchas de las veces con motivos equivocados. Buscan la bendición, buscan el milagro, buscan la sanidad, buscan que los prospere, buscan que les dé pan. Pero Cristo dijo a la multitud de aquel entonces, y sigue diciendo otra vez, porque su palabra permanece para siempre: dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero es diferente cuando tú buscas a Cristo, a Jesús, su persona. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo por ti? Es diferente cuando buscas al dador y no las dádivas. Es diferente cuando tú dispones en honrar su nombre cuando le buscas, en admirar su santidad, contemplar su hermosura, en adorarle porque Él es Dios, es creador del universo. Es diferente. Cuando sales de ahí, tú no eres la misma persona. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús, después de convertir el agua en vino, ¿sí?, esa fue una de los principios de las señales y milagros que comenzó a hacer Jesús en aquella región llamada Caná de Galilea. Después Jesús sube a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, y dice la palabra que cuando llega a Jerusalén, ¿sí?, después de haber volcado las mesas, sacado a los cambistas, hacer por el celo en su corazón de la casa de su padre, comenzó a hacer milagros, y dice la Escritura que muchas personas creyeron en Él. Muchas personas creyeron en Él por las señales que hacía, por quién era Jesús. ¿Sí? En este contexto es muy probable que los religiosos de aquel entonces se dieran cuenta de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sí? Era imposible que Cristo quedara cubierto o no salieran al descubierto su persona, sus señales, sus prodigios. Era imposible. Donde quiera que iba Jesús, hacía la diferencia. Muchos religiosos de la secta de los fariseos, saduceos, herodianos y de aquellas regiones escucharon de los milagros que hacía Jesús, escuchaban del poder que estaba con Él. Y una de estas personas, ¿sí?, era Nicodemo. Quizá tal vez has escuchado, has leído quién era Nicodemo, cómo tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro muy especial, de lo cual cuando tú tienes ese encuentro con Cristo, no vuelves a ser la misma persona. Nicodemo tuvo ese privilegio de tener un encuentro personal con Cristo. Juan 3:1 dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
¿sí? Vemos su nombre. Este texto hace señal de a qué religión pertenecía, era fariseo. También cuál era su posición dentro de la comunidad judía. Dice que era un principal, ¿sí? Pero ¿quién era realmente Nicodemo? ¿Sí? La Escritura lo describe como parte de la religión judía, denominada también la secta de los fariseos, ¿sí? Que había en aquel entonces. Como hoy en la actualidad hay diferentes religiones, diferentes sectas, ¿sí? ¿Por qué se caracterizaba la religión fariseica o la secta de los fariseos? Se caracterizaba por ser muy rigurosos y muy meticulosos en el cumplimiento de la ley, ¿sí? No querían que nada de la ley dejara de cumplirse. Pero había otra contraparte. Se olvidaban de la justicia, ¿sí? Eran celosos en el cumplimiento de las normas y de las obras escritas en la ley dada por Moisés. Eran tan estrictos que prohibían aún hacer el bien en el día de reposo, ¿sí? Pero olvidaban algo muy importante: la misericordia, ¿sí? Y que aún Cristo, cuando estuvo en medio de ellos, aún Jesús los reprendió porque olvidaban lo más importante. A esta secta pertenecía Nicodemo, y no solamente era un miembro, sino era un líder, una persona importante, eminente. Mateo 23 describe cómo Cristo les hace ver su pecado y nos hace ver a nosotros cómo Nicodemo pertenecía a esa religión. Dice Cristo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, estaba diciendo Cristo. Está bien que sepas la ley de Dios, está bien que hagas la obra de Dios por medio de la ley, pero la misma ley dice la justicia, la misericordia y la fe. O sea que esta secta era tan rigurosa que se olvidaban de eso, que era lo más importante. Dice: guías ciegos, dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. La Escritura nos da testimonio y el impacto de lo que hacía esta religión. A este tipo de religión predominante de aquel entonces, Nicodemo formaba parte de ella. Llama la atención que la Escritura lo describe como un principal, ¿sí? Y eso nos deja ver que Nicodemo no era cualquier persona. No era cualquier persona. Los estudiosos lo describen como un hombre hacendado, como un hombre importante, como un hombre rico, ¿sí? Era llamado jefe de entre ellos, era líder, era un hombre eminente, sobresaliente, ¿sí? Que podría ser por su clase, a lo mejor por su buen estatus económico, ¿sí? Vamos viendo y conociendo la persona de Nicodemo. También pertenecía y era miembro del Sanedrín.
que era el cuerpo gobernante de los judíos y la asamblea político-religiosa de máxima autoridad del judaísmo en aquel entonces. El Sanedrín era el consejo, era la institución más importante de la sociedad judía, ¿sí? Como si fuera una cámara de diputados en la actualidad, ¿sí? Una especie de parlamento legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Lo comparan el Sanedrín con la actualidad, ¿sí? Pero estaba limitado solamente a las funciones por los ocupantes romanos. En aquel entonces Roma era el imperio que gobernaba y estaban bajo la autoridad romana, pero tenían libertad de tomar decisiones por medio de esta asamblea. Estaba compuesta por 71 miembros, de los cuales Nicodemo pertenecía a ellos, que eran los ancianos, los representantes de la aristocracia, los sumos sacerdotes, ¿sí?, que eran miembros de 4 familias, de los cuales pertenecía la generación de los sumos sacerdotes. También había escribas y doctores de la ley, ¿sí?, y peculiarmente pertenecientes a la de los fariseos, ¿sí? ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te digo todo esto? Quizá a lo mejor te preguntes si tiene que ver esto, ¿sí? Pero es de suma importancia, porque cuando una persona sea una persona eminente, una persona con mucho conocimiento de la Escritura, una persona con mucho conocimiento humano, una persona sobresaliente, una persona que tiene a lo mejor un puesto, o no lo tenga, o pertenezca a una clase media baja o baja, te vas a dar cuenta de algo, ¿sí? Este hombre pertenecía a este grupo, y como veíamos, no era cualquier persona. Este hombre llamado Nicodemo, dice la Escritura que vino buscando a Jesús, ¿sí?, a aquel sencillo varón que hacía milagros. Que hacía milagros. Juan 3:2 dice la Escritura: o sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Esto es muy importante, llama la atención que vino a Jesús, vino al encuentro del maestro. Y un dato curioso, dice la Escritura que vino de noche. Muchos estudiosos dicen que probablemente le daba vergüenza buscar a Jesús durante el día para que todo su alrededor, o todo lo que lo conocían, porque era un hombre eminente, no lo vieran buscando a Jesús o no lo vieran reunido con él. Por miedo al Sanedrín, por miedo a los judíos, ¿sí? Nicodemo vino de noche a Cristo y quiso ser discreto y estar alejado de cualquier publicidad al estar en el encuentro con Jesús, ¿sí? Muchos escritores afirman que por miedo, ¿sí? Pero otros también afirman que Nicodemo, siendo una persona eminente y un doctor de la ley, una persona de estatus y un líder, vino a Jesús a indagar quién era Jesús. Y muchos dicen que con la intención de salvaguardar la religión judía y saber quién realmente era Cristo. Yo me quedo con la primera teoría, ¿sí? Porque tiene mucho que ver lo que dice vino de noche. Si hubiese sido la segunda, de venir a indagar quién era Cristo para proteger su religión, hubiera venido con el cuerpo
del Sanedrín. Hubieran venido varios y de día, delante de Cristo. Pero no, había algo en él, una necesidad en su vida, algo que él vio y escuchó de Cristo que su religión no le pudo dar. Vino a él siendo de noche, donde la gente no trabaja. Este principal líder religioso, sí, se había despertado una necesidad en su vida de saber quién era Cristo. Había visto algo diferente en ese varón llamado Jesús. Él se había dado cuenta que ese varón llamado Jesús no era igual que los demás. ¿Sí? Él se había dado cuenta que Jesús hacía cosas diferentes a lo que él estaba acostumbrado a hacer o escuchar o ver entre la religión farisea o entre los escribas o entre las demás religiones de su tiempo. ¿Sí? Muy seguramente Nicodemo había escuchado de Jesús palabras de vida eterna. Muchas de las veces, ¿sí?, había escuchado de Cristo sanas palabras, había visto milagros, había visto cómo se dirigía con la gente. Seguramente pudo haber estado presente cuando le trajeron a una mujer adúltera y todos la querían apedrear. Podría haber escuchado a Nicodemo. Y aún en su educación, y aún un hombre siendo muy formado y letrado, reconoció a Jesús como maestro, porque le dijo rabí, ¿sí? Se dirigió con Cristo con mucho respeto y dijo: sabemos, ¿sí?, que lo que tú haces no es cualquier cosa, Jesús. Sabemos y entendemos que lo que tú haces y las señales que tú haces y las sanidades que tú haces no son cualquier cosa, Jesús. Eso solamente puede provenir de Dios. Tú eres diferente, Jesús. Tú eres una persona diferente. ¿Sí? Imagínense preguntándose Nicodemo a sí mismo: ¿quién es este hombre? Este hombre no es cualquiera. Esto no lo había visto yo antes. ¿Quién es este hombre llamado Jesús? Lo que hace, ¿sí?, los milagros, cómo se acerca a la gente, ¿sí? Y eso despertó una necesidad en su corazón que su religión no había podido satisfacer. Las religiones hoy en día no satisfacen, no llenan. Aún el mucho conocimiento de la palabra no llena. Aún los bienes materiales no llenan. Aún el matrimonio no llena, los hijos no llenan. Las relaciones sexuales no llenan, el mundo no llena, las fiestas no llenan. El hombre se sigue sintiendo vacío y hueco. ¿Quién será ese hombre?, decía Nicodemo. Quizá tú vienes el día de hoy con una necesidad. Cristo está aquí. Amén. Y si quizá tu corazón diga: ¿quién es ese hombre llamado Jesús? ¿Quién es? Las cosas empezaron a tornarse diferentes cuando Nicodemo vino a Cristo de noche y tuvo un encuentro con él. Las cosas empezaron a cambiar. Nicodemo comenzó a escuchar palabras que nunca había escuchado y quedó maravillado. Solo Jesús puede hacer esto con la vida de las personas cuando hay un encuentro verdadero con Él. Querido hermano, que tú dices conocer a Jesús, ¿has tenido un encuentro verdadero con Cristo? ¿Sigues teniendo esos verdaderos encuentros con Jesús? ¿O solamente la oración y la lectura de la palabra se te ha hecho un mecanismo? No, querido hermano. Cada vez que te encuentras con Jesús, tú debes de ser diferente
Tu vida debe de cambiar. Tu vida debe de ser renovada. Esto le sucedió a Nicodemo. Comenzó a escuchar palabras de vida eterna. Dice la Escritura que él vino de noche a Jesús y le dijo: Maestro, nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde y empieza a escuchar palabras que nunca había escuchado Nicodemo. Respondió Jesús en Juan 3:3 y le dijo: de cierto te digo, en verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto, Jesús? ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué se trata? ¿Qué reino? Por eso a la gente el día de hoy el reino de Dios se le hace locura. Por eso el día de hoy el reino de Dios o las cosas de Dios se les hacen algo como que muy fanático, como que algo exagerado, como que algo que no es de este mundo. Y la gente empieza a sorprenderse. Nicodemo, en lo más profundo de su corazón, nacer de nuevo. ¿Qué significa, Señor? Estas palabras impactaron porque no esperaba esa respuesta o esas palabras Nicodemo cuando vino al encuentro con Jesús. No sé, a lo mejor Nicodemo pensaba que Jesús le iba a decir: mira, ustedes siguen siendo la religión que más sobresale, y deben de pedir más ofrendas, deben de pedir más diezmos, deben de leer más la ley, hacer más prosélitos, y mira, deben de dirigir así, de esta manera, y así, así. Quizá a lo mejor Nicodemo pensaba que Jesús le iba a decir eso, pero no. Jesús fue a lo profundo de su corazón y le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué te refieres, Jesús? ¿Qué me estás tratando de decir? Ni con su gran educación y sabiduría según los hombres, aun siendo un doctor de la ley de su religión, podía ayudar a Nicodemo a entender lo que Cristo le estaba diciendo. Versículo 4, Nicodemo responde y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo, con grande amor, con grande paciencia, ¿sí?, respondiéndole con palabras de sabiduría, palabras de amor, le dijo: de cierto, en verdad, créeme, Nicodemo. Sí, lo que te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ya lo llevó un poquito más adentro Jesús, ya lo llevó un poquito más a que entendiera, lo simbolizó a las Escrituras. Le dijo: no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y una explicación muy probable de la cual Jesús dijo a Nicodemo que naciera del agua y nacido del Espíritu, ¿sí?, se refiere a una misma cosa, a un renacimiento espiritual. No se refiere, jamás se refiere a una vida vieja renovada, ¿no? Se refiere a una vida nueva, a una vida en el Espíritu. Porque muchas de las veces hoy las personas tienen una vida vieja renovada y no tienen una vida nueva. Muchas personas y muchos cristianos, al no tener un encuentro con Cristo personal, tienen una vida vieja renovada y cada día están cayendo y cada día se están renovando, y cada día esa vida vieja viene arrastrando malos hábitos, viene arrastrando pecados, viene arrastrando cuanta cosa, y no son libres de sus propios pecados. Es una vida vieja renovada.
Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús y cuando tú tienes un encuentro con el Maestro, tu vida cambia. Él te ofrece una vida nueva. Una vida nueva. Y eso es lo que le estaba diciendo Cristo a Nicodemo. Pues es necesario nacer del agua y del Espíritu. Como Nicodemo conocía la palabra de Dios y conocía la ley, ¿sí?, comenzó a entender lo que Cristo le estaba diciendo. Cristo daba a entender lo que Pedro dice en su epístola, cuando dice en su capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, nos dio una vida nueva. ¿Para qué propósito? Para una esperanza viva. ¿Cuál es el motivo y cuál es la causa? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? La resurrección de Cristo. ¿Cómo puedo confiar en que Dios el Padre aceptó el sacrificio de Jesús? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que mi fe en Jesús, en aquella cruz, ¿sí?, limpió mis pecados y yo puedo tener una nueva vida en Jesús? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la garantía, es el poder de Dios, porque Él venció el pecado y Él nunca pecó. Por tanto, podemos confiar de todo corazón en lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos confiar de todo corazón. La gente el día de hoy muere sin esperanza. La gente el día de hoy vive sin esperanza. Todos los problemas y todo lo que le aqueja y todo lo que lo rodea y todo lo que ve en las noticias y todo lo que ve en las redes sociales y todo lo que ve en su hogar, con su esposo, con sus hijos, en la escuela, hay que pagar aquí, hay que pagar allá, lo ha rodeado y le ha argumentado en la mente: no hay esperanza. ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Tu problema nunca se va a acabar. Tú eres un pecador y te vas a ir al infierno. ¿Sí? Le ha argumentado ideas en la cabeza, ¿sí?, todo lo que le rodea. Y bajo esas ideas y esos argumentos, la gente se está rigiendo el día de hoy. Pero no. Cristo Jesús, por su resurrección, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Ponte a pensar en tu problema familiar con tus hijos. Ya ese argumento en tu cabeza te ha puesto: quizás hasta cuándo mis hijos vendrán a Dios, quizás hasta cuándo mis hijos cambiarán su vida, quién sabe cuándo veré yo. Y ya te forma esa idea en la cabeza. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Hay esperanza. En Cristo hay esperanza. El diablo viene y mete ideas en la mente y en la cabeza. Tú no tienes oportunidad. Tú eres un pecador que, mira, no tienes por qué ir a la iglesia. Ahí no aceptan demonios. Y les arman una en la mente. No, con Cristo hay esperanza. Con Cristo Jesús hay esperanza. Y una esperanza viva que no muere. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de dar a entender a Nicodemo. Era lo que le estaba explicando este sencillo varón a aquel grande hombre ilustre, lleno de conocimiento, con una postura eminente, pero todo ese conocimiento Nicodemo no lo entendía, no le ayudaba. Entonces, cuando Cristo le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios,
Un pasaje bien conocido en el Antiguo Testamento es el que probablemente Nicodemo debería haber estado familiarizado. Y muchas veces nosotros lo conocemos. ¿Sí? Imagínate ese ambiente, imagínate esa escena cuando Cristo le está hablando a Nicodemo. Imagínate esa escena. Nicodemo habla y posteriormente Cristo le responde. Impactante, ¿no? Hablando con el maestro. Y Jesús, en su gran amor a ese hombre ilustre e importante e inminente, pero que no le servía de nada su reputación, las palabras de Cristo vinieron a aplacar todo ese conocimiento vano que en determinado momento tenía. Y Cristo le extiende la escritura. Y muy probablemente Nicodemo recuerda el pasaje en Ezequiel 36:25, en donde este pasaje habla de la imagen de la limpieza con agua, que se da como símbolo de la limpieza espiritual. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Era el profeta Ezequiel cuando estaban cautivos en Babilonia. Dios le muestra esta visión y le da estas palabras, hablando de la venida de Cristo y hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y le dice: os esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este hombre Nicodemo debería haber estado muy familiarizado con este pasaje. Muy seguramente se acordó: está escrito. Sí, es cierto, Señor. Está escrito que tú esparcirías agua limpia y cambiarías el corazón de piedra por uno de carne. Es una promesa muy hermosa. Muy hermosa. ¿Sí? El doctor de la ley debería haber recordado esta referencia, ¿sí?, en la explicación cuando Cristo le dijo nacido de nuevo. Y muy seguramente lo entendió, que se refiere al agua y al espíritu mencionados en Ezequiel. Pero fíjate cómo va avanzando la plática de Jesús y Nicodemo. Y Jesús lo va llevando por el buen camino para que él pueda comprender lo que él está diciendo. Dios quiere hacerlo así con nosotros, ¿sí? Jesús lo llevó a la misma palabra para explicarle y hacerle entender. Él estaba maravillado. Quería saber y conocer lo que Jesús le estaba diciendo, ¿sí? En donde el conocimiento humano, la filosofía, la sabiduría humana, la reputación, aún el conocimiento bíblico, la religión, el ser alguien importante, donde ser un hombre eminente no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Si nosotros venimos aquí solamente a cumplir con una religión y salimos igual y no tenemos una visión eterna y no tenemos una visión en el hogar y no tenemos una visión en el trabajo y seguimos siendo un mecanismo nada más, una rutina, estamos secos, estamos vacíos, estamos huecos por dentro. Así estaba Nicodemo. ¿Tenía conocimiento bíblico? Dime si tú tienes conocimiento bíblico. ¿Tienes conocimiento
¿Pertenecía a una religión Nicodemo? Sí, pertenecía a una religión. A una religión, tú perteneces a una religión. ¿Sí? Era un hombre eminente, quizá a lo mejor tus compañeros te conocen, saben quién eres tú. Ante las palabras de Cristo, ante el encuentro de aquel que puede hacer nacer de nuevo, todo esto no sirve de nada. De nada. Cristo transforma las cosas y cambia el entorno de las vidas. Nicodemo no entendía lo que Jesús estaba tratando de explicarle. En el versículo 9 del mismo capítulo 3 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso, Señor? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y Jesús comienza anunciándole el evangelio a Nicodemo. Y sabes una cosa, este pasaje es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Nos lo sabemos de memoria, sabemos dónde está. A lo mejor lo ves escrito en los espectaculares, o a lo mejor lo has visto mucho en la televisión, en las playeras, en los templos. Y al ver Jesús la ignorancia de Nicodemo, no lo condenó, sino aún lo amó y le empezó a explicar el evangelio. Y Nicodemo, ¿sabes una cosa que sucedió? Él no volvió a ser el mismo. Jamás volvió a ser el mismo. ¿Sí? Le dice Jesús en el versículo 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está una evidencia clara de que muy probablemente Nicodemo estaba recordando la escritura en Ezequiel, y en Ezequiel la Biblia menciona mucho Hijo de Hombre. ¿Y qué se refiere al Hijo del Hombre? Se refiere a la autoridad y la gracia divina que Cristo tiene para perdonar los pecados, juzgar y gobernar. Eso es lo que significa Hijo de Hombre, ¿sí? Él se estaba adjudicando a sí mismo como el Hijo del Hombre, la profecía dada por Ezequiel. Nicodemo empezó a recordar, empezó a meditar, empezó a decir: Él es el Mesías, Él es Cristo, Él es el Salvador, está enfrente de mí. Mi conocimiento no me sirve, mi reputación no me sirve, mi dinero no me sirve, mi eminencia no me sirve. Delante de este Maestro, delante del Señor, delante de Dios, delante de mi Señor. Y lo lleva a meditar en el corazón. Le hace recordar la figura y el tipo de la salvación que el Señor trajo a su pueblo de Israel en aquel entonces. En el versículo 14 le dice: ¿te acuerdas, Nicodemo, que la Escritura dice esto? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, una necesidad para todos nosotros, que otra vez el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Habían caído en un pecado terrible, y las serpientes ardientes se habían murmurado y quejado en contra de Jehová en aquel entonces. Y entonces Jehová envió serpientes ardientes en el desierto y empezó a morder al pueblo de Israel, y la gente empezó a morir y empezó a morir. Es figura y tipo del pecado el día de hoy. El pecado empieza a matar a la gente cuando empieza a practicarlo, empieza a vivir en él, empieza a vivir una vida en pecado. La mordedura de la serpiente destruye la vida y el alma de la persona. Y en aquel entonces estaba muriendo mucha gente, mucho pueblo de Israel estaba muriendo por la mordedura de la serpiente. Pero Jehová le dice y le da la salida a Moisés: levántate, hazte un asta
ni una serpiente de bronce. Y dile al pueblo que mire, y cualquiera que mire la serpiente será sanado. Ahora entiendo, Jesús. Estoy comprendiendo, Jesús, lo que tú me estás tratando de decir. Sí recuerdo ese pasaje. Sí, Moisés levantó la serpiente en el desierto y le dice Jesús, así es necesario, Nicodemo, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ha hecho el pecado en tu vida, querido? ¿Qué ha hecho nuestra frialdad y nuestro mecanismo, nuestra religión en nuestra vida, hermano? ¿Qué ha hecho? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús le comienza a anunciar empieza a mostrar el gran amor del Padre a Nicodemo, algo que en su religión no conocía. ¿Sí? Jesús le anuncia el Evangelio a Nicodemo. Este pasaje yo creo que sí te lo sabes. Pero date cuenta quién era Nicodemo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué estaba pasando cuando vino al encuentro con Jesús y escucha las palabras de Cristo? ¿Qué sucedió en el corazón de Nicodemo? ¿Qué sucede cuando tú vas al encuentro con Jesús verdaderamente? Con esa necesidad de buscarle a Él. Le dice en el versículo 16, porque de tal manera, le empieza a anunciar las verdades del Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo, de un amor inimaginable que ni tú ni yo llegamos a comprender, de un amor tan grande que Él no escatimó, sino que dio a su Hijo unigénito, al más importante, a su único Hijo. Es necesario, Nicodemo, que el Hijo del Hombre sea levantado. Mira, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, Nicodemo, hay un amor tan grande que por eso he venido a esta tierra. Y mira, Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Qué tienes que hacer, Nicodemo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, hay 5 verdades escritas aquí, que si tú las conoces de todo tu corazón y tú las vives y las crees y las pones por obra en tu vida, tú no vas a volver a ser el mismo. No vas a volver a ser el mismo. Fíjate el amor de Dios. Fíjate qué fue lo que dio Él. Tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque hay una perdición y hay una vida eterna. Y Jesús le comienza, le abre los oídos, se le caen las escamas de los ojos a Nicodemo, donde la religión nunca pudo darle. Jesús transforma a Nicodemo en otra persona. Cuando Nicodemo cree las verdades del Evangelio, cree lo que Cristo le estaba diciendo. El encuentro con Jesús fue algo muy especial. El encuentro con Jesús, cuando una persona se encuentra personalmente con Cristo, nunca vuelve a ser la misma. Cuando realmente hay una necesidad en su corazón, de realmente escuchar las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que te ha abatido a ti? La rutina, el cansancio, el trabajo, el estrés, la preocupación. ¿Qué es lo que te ha abatido? ¿El mecanismo de la religión? ¿Qué es? ¿Has encontrado a Jesús en estos últimos días? ¿O quieres tener un encuentro personal con Jesús? A partir de hoy, tienes que hacerlo. Todos los días.
Con estas palabras a Nicodemo le fueron abiertos los ojos y le explica la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo. Y le dice: mira, mi Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira, allá el Sanedrín, allá los religiosos, allá los que no creen en mí, piensan que yo soy un falso maestro, piensan que yo soy hecho a los demonios por Belzebú, están blasfemando el nombre de Dios. Pero mira, no, el Padre no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, Nicodemo. ¿Tú lo crees? Aquí está Jesús explicándole a Nicodemo la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Sí? Y le explica, y le dice Jesús: mira, los que no me creen, los que no creen en el Mesías, los que no creen en el Hijo de Dios, mira lo que sucede, Nicodemo. Te es necesario creer. El versículo 18 dice: el que cree en Él, el que en Él cree, el que confía en Jesús, el que le obedece, el que le ama, el que cree que Él es el Hijo de Dios, dice, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la palabra Hijo de Dios no nos da a entender como nosotros lo percibimos, como cuando nosotros tenemos hijos. No, sino en un significado profundo. Hijo de Dios significa, y por eso los religiosos y los fariseos de aquel entonces se inquietaban y se airaban y blasfemaban a Jesús, porque se decía ser Hijo de Dios, que se estaba haciendo Dios a sí mismo. Ese es el significado. Que Hijo de Dios, Jesús, era Dios mismo. El mismo Dios, hecho carne, vino al mundo, sí, pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿quién? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué hizo Nicodemo? ¿A quién vino? ¿Qué buscó Nicodemo? Vino a la luz. ¿Quién era la luz? Jesús. ¿Y cómo fueron manifiestas sus obras? Hechas en Dios. Pero Jesús le dice, mira, aquellos que no creen, ¿sabes una cosa, Nicodemo? Aman más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz, por eso no vienen a mí, por eso rehúsan creer en mí. El día de hoy, tú no rehusas creer en Jesús, sino ven a la luz, para que si la luz de Cristo, la luz de Jesús alumbre tu entendimiento y te levantas de entre los muertos y Él te alumbre. ¿Qué sucedió con Nicodemo? Nicodemo nació de nuevo al creer en el Hijo de Dios. Nació de nuevo. Fue una nueva persona. Nicodemo nunca jamás volvió a ser el mismo. Él se convirtió al cristianismo. Nicodemo nunca volvió a ser la misma persona que era antes.
Y aún la Escritura da testimonio. Por eso es importante que cada vez que una persona tiene un encuentro con Jesús, personal con Cristo, algo cambia. Algo es diferente. Cada vez que tú apartas un tiempo para ir al encuentro con Jesús en oración, en la palabra, en alguna obra, en el servicio de la iglesia, encuentras a Jesús en todas las áreas de tu vida, yo te aseguro que tú no eres la misma persona. Y si tú, amigo, hoy vienes con esa necesidad de encontrar a Jesús, y si lo haces de corazón, la Biblia dice que el que encuentra halla, que el que busca encuentra, dice la Escritura, que el que llama se le abrirá, el que pide le será dado. Pero realmente hay esa necesidad de encontrar realmente a Jesús en tu vida. O solamente venimos por las dádivas, o solamente venimos por las bendiciones, o solamente venimos nada más por cumplir, y no realmente por venir a encontrar a Jesús o por buscar a Jesús, a Él personalmente. Nicodemo nunca volvió a ser el mismo. Lucas 23:50 dice la Escritura: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, temía a Jesús. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo. ¿Qué acuerdo? De matar a Jesús, de apresarlo, azotarlo y matarlo. José de Arimatea no consintió en ese acuerdo, ni en los hechos de ellos. El que no cree en mí, dice Jesús, le dijo a Nicodemo, ya es condenado. Este hombre no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este hombre, discípulo de Cristo, la Escritura lo describe como un varón bueno y justo, recto, porque no había consentido en los hechos de los fariseos para matar a Cristo. Y vemos a Arimatea y vemos a Nicodemo juntos haciendo una obra de amor que solamente un corazón transformado y un corazón nacido de nuevo puede hacer. Juan 19:38. Después de todo esto, de la crucifixión, de todo el complot que armaron los fariseos, ¿sí? José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, fíjate cómo dice la Escritura, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo. ¿Cómo podrán estar de acuerdo dos personas caminando en un mismo camino? ¿Sí? Si no estuviesen de acuerdo. ¿Cómo podrán hacer una obra de corazón? Como lo hizo José de Arimatea y Nicodemo. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ahora ya no lo hizo de noche, ahora lo hizo de día, con valentía, con fervor. Fue y acompañó a Arimatea, pidieron el cuerpo de Cristo ante el gobernador, un hombre transformado, un hombre nacido de nuevo, que vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras.
¿Sí? Esto da a entender a un corazón transformado, hermanos. Un corazón que no vuelve a ser el mismo. Trajo a Jesús, ¿sí?, un compuesto de mirra y aloes, para que el cuerpo de Cristo fuese preparado para la sepultura. ¿Quién hace eso? Ninguno de los más fariseos vino. Ellos tuvieron miedo, pero no dejaron que el miedo los paralizara. Fueron ante el gobernador Pilato y con valentía pidieron y rogaron el cuerpo de Cristo, y se les fue dado. Y con valentía lo llevaron y lo pusieron en un sepulcro nuevo, el cual nadie había sido puesto ahí. Pusieron la piedra y ahí dejaron el cuerpo de Cristo. Un acto de misericordia, un acto de bondad, un acto de amor para con su Señor, para con aquel que habían creído. ¿Sí? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Y si tú te pones a pensar, especias aromáticas, aloes, mirras, ¿sí? Cuando aquella mujer vino y derramó el perfume de alabastro a los pies de Cristo, que costaba mucho, y estos hombres tenían un estatus de posición económica. Marcos lo describe como un hombre rico a José de Arimatea. Dice, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Sí? Y aquellos de la secta de los fariseos, donde pertenecían Anás y Caifás y todos sus seguidores, ni siquiera hicieron nada, sino armaron un complot para que dijeran que se habían robado el cuerpo. Pero José, junto con Nicodemo, José de Arimatea no consintió en eso, ni desde mucho antes. ¿Sí? Y yo me imagino a Nicodemo y a Arimatea poniéndose de acuerdo. Mira, vamos a ir delante de Pilato que nos dé el cuerpo. Mira, y le vamos a poner los lienzos y lo vamos a vestir. Mira, yo voy a traer hierbas aromáticas, mirra, mira, especias de calidad para enterrar a nuestro Señor, para que tenga una muerte digna. Qué impactante. Después de haber pertenecido al Sanedrín y después de haber sido una persona eminente, Nicodemo se dio cuenta que nada de eso servía. Nada de eso servía. Cuando se encontró con Cristo y empezó a escuchar las palabras y las empezó a creer, Nicodemo nació de nuevo y no volvió a ser la misma persona, y por lo tanto, por la fe en él, comenzó a obrar haciendo estas cosas junto con su compañero José de Arimatea. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Fíjate la transformación de una persona cuando tiene un encuentro personal con Cristo. No vuelve a ser la misma persona. Nicodemo no volvió a ser el mismo. Cuando tuvo un encuentro personal con el Dador de la vida, volvió a nacer de nuevo. Renació para una esperanza viva. ¿De qué sirve el éxito? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve el estatus económico? ¿De qué sirve tener mucho conocimiento? A Nicodemo todo esto lo tenía, y delante de Cristo no le sirvió de nada. ¿Quién eres tú, querido amigo? ¿Quién eres tú, querido amigo?
Cuando encontramos a Jesús y realmente tenemos un encuentro personal con Él, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Y hoy más en estos días, en estos últimos días, debemos de tener ese encuentro con Jesús. Todos los días. Todos los días. Debemos ir en busca del dador de la vida. Debemos ir en busca de aquel que todo lo puede. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias.